Segunda de Timoteo en su capítulo número 4, versículo 1 al versículo número 4. Vamos a leerlo en el nombre que es de todo nombre, en el nombre de Jesús, la Reina Valera 1960. Pero también mi esposa ahí puso la traducción al lenguaje actual porque también lo vamos a estar viendo en esa versión. Pero primero vamos a la Reina Valera de 1960. Amén. Y dice el nombre que es de todo nombre, en el nombre de Jesús, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Que el Señor añada bendición a su palabra. Los que se pusieron de pie pueden tomar asiento. El Señor les bendiga. Amén. Regresando al tema, el tema en esta mañana se titula ¿por qué hay tantos falsos profetas? Nuevamente el tema se titula ¿por qué hay tantos falsos profetas? Primero vamos a estar viendo que las Sagradas Escrituras ya habían profetizado estas épocas, estos tiempos que hoy estamos pasando. Yo no sé cuántas congregaciones usted ha visto, pero de manera personal yo he visto que aquí en San Gregorio mínimo hay unas 5 que no son de la religión tradicional. Pero la pregunta es, hay a veces tanta diferencia doctrinal entre una y entre otra. A veces vemos iglesias muy llenas, muy grandes y decimos, todos queremos ir ahí, todos queremos tener un lugar, en vez de así como ahorita que sean unas banquitas de madera, un lugar con un colchoncito, ¿no? A lo mejor, que tengan un bonito altar, un gran grupo de alabanza. Y entonces nos damos cuenta que a ese lugar va mucha gente. Y no voy tan lejos. Hay un grupo que viene de Brasil, que creo que es lo de la Iglesia Universal, que hoy se llaman, creo que sí, la Iglesia Universal, y que antes era el Pares de Sufrir. Y entonces ahí va mucha gente. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados y desafortunadamente el poder de las tinieblas se aprovecha de nuestra necesidad y de prometernos cosas a nuestra vida material para poder seguir amontonando riquezas materiales, para llevarnos directito al camino que lleva a la perdición. Desafortunadamente, en muchas ocasiones vamos a llegar a las iglesias y vamos a querer, y no nos va a gustar lo que es la palabra de Dios. Y no nos va a gustar porque va en contra de lo que quisiéramos. Por ejemplo, la palabra del Señor enseña que no es bueno que el hombre se vuelva a casar a menos que su mujer o su pareja haya fallecido. Sin embargo, aún hay pastores que se vuelven a casar y entonces decimos, ¿qué pasó ahí? Y entonces el pastor trata de interpretar la Biblia a su conveniencia y dice, bueno, es que no suceden los casos. Y entonces si el pastor se vuelve a casar, ¿qué cree que va a pasar con alguno de los miembros? Va a procurar hacer lo mismo. Y entonces el día que alguien hable de las Sagradas Escrituras donde dice el Señor, desde el principio Dios formó a Adán y a Eva y los hizo uno con el otro, y tiene que lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre, ¿qué pasa ahí? No tocan esos temas. Usted no va a ver una iglesia donde el pastor se haya vuelto a casar o esté divorciado, se haya vuelto a casar tocando ese tema. No lo va a ver. ¿Y sabe por qué? Porque no le conviene. Desafortunadamente las Sagradas Escrituras siempre van a estar atacando algo que nos va a doler mucho, que es a nuestra carne. El Señor Jesús lo dijo, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y entonces dice que en los postreros tiempos, el apóstol Pablo en el versículo 1 le dice a Timoteo, te encarezco, es decir, te pido delante de Dios y de nuestro Señor Jesús, quien va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que eso veremos en otra ocasión, el siguiente versículo, de favor, que prediques la palabra. ¿Que prediques qué? No tu vida. No me importa tu vida, Timoteo. No me importa tu vida, pastor fulano, evangelista fulano, porque sí, es bueno dar testimonio. Oiga, pero dar testimonio de su vida cada 8 días sin cada culto. Lo he dicho aquí en algunas ocasiones y lo vuelvo a repetir. A veces sabemos más de la vida del predicador
que a los cuántos años se convirtió, que cómo se convirtió, que a cómo se llamaba la iglesia en la que estuvo, que cuánto tiempo tenía cuando comenzó a predicar, que cómo se llama esto, lo otro, aquí, allá. Sabemos más del pastor, más del predicador, más del nombre de su ministerio. Iglesia de Dios, casa de oración Betzel, o Betsaida es un ejemplo, ¿no? Iglesia de Dios, puerta del cielo, casa de oración es un ejemplo. Y no sabemos más el nombre de la congregación, el nombre del pastor, el nombre y su vida personal de él, que de las Sagradas Escrituras. Si venimos y le preguntamos, oye, ¿cuántos años tiene su pastor? Va a decir, pues más o menos como 50 años, dice que se convirtió, y hasta sabe cuánto tiempo lleva convertido en el Señor. Y si nos preguntáramos, bueno, ¿y qué dice el Salmo 23, versículo número 7? Diríamos, ay, me sé el 1, hermano, pero el 7 no me lo sé. Todos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Híjoles, ¿quién sabe, hermano? Y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no lo leemos. Predica la palabra. Predica la palabra. Algo muy fácil y sencillo. Es bueno dar testimonio, es bueno. Y un día podemos dedicar a hacer un culto de testimonios, lo cual, hermanos, hermanas, están abiertamente invitados. Y les voy a invitar a varios a que den su testimonio. Porque así como hoy le tocó a la hermana Reina hacer la oración del culto, lo han hecho cualquiera de los demás. Y no tendríamos por qué a veces sentirnos mal de, ay, hermano, pues yo quería hacer la oración. ¿Por qué? Porque todos tenemos que participar para el Señor. Si no se te hubiera tomado en cuenta, no participarías. Así como se te ha tomado en cuenta, también el Señor va a tomar en cuenta a otros más. Porque así como el Señor me levantó a mí y empezamos desde cero, después el Señor levantó al hermano Phil, y después el Señor está levantando cada una de las columnas que es necesario que estén firmes en la palabra. Firmes en la palabra. Si están firmes en otra cosa que no sea la palabra, discúlpeme, se lo voy a decir, pero no va a prosperar espiritualmente. No va a prosperar. Podrá tener un gran ministerio, ser un gran predicador elocuente, hacer milagros, pero su vida se va a sentir vacía, solo. No va a tener paz al dormir. En vez de dormir, dice las Escrituras que los que duermen en paz, duermen plácidamente. Y los que no se despiertan y piensan que es el Señor, pero no es el Señor. Es tu pensamiento que dice, necesito hacer algo porque no me siento que esté bien con el Señor. Y uno tiene que estarse poniendo a cuentas cada momento. Y estamos más preocupados en eso que en dar testimonio y en predicar la palabra. Cuando estamos meramente metidos en el Señor, hermano, hermana, el testimonio se da de manera automática. No te preocupas por el tengo que hablar bien, porque automáticamente vas a hablar bien. No te vas a preocupar por el no criticar, porque automáticamente no vas a criticar. No te vas a preocupar por fallarle al Señor, porque sabrás y en qué momento el Señor te va a hablar y va a decir, me fallaste. Y cuando me falles, automáticamente ni siquiera es necesario que nos digan, volvemos al Señor, Señor, perdóname, fallé. Es válido fallar. Si no falláramos, ¿cómo podríamos darnos cuenta? No, todos seríamos perfectos. ¿Ya qué hacemos en esta tierra si no falláramos? Así que predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con la vara, hermanos. No, con paciencia y doctrina. ¿Será fácil ser paciente? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque es bonito, por ejemplo, hoy ver la congregación llena. Gloria al Señor. Y si usted diría, gloria al Señor, qué bonito se ha de sentirse el hermano Diego, de repente ver toda la congregación hablar y que todo el mundo se escuche. Sí, pero el viernes éramos 3, 2, 5. Y ese día no me gustaría ser el hermano Diego, porque sea como sea, uno que sirva al Señor tiene que estar en las buenas, en las malas. Si estás cansado, ¿qué crees? Tienes que estar. Si estás ocupado, ¿qué crees? Tienes que estar. ¿A poco no creen que a mí a veces no me dan ganas de no venir a un culto? Sí, a veces uno se cansa y dice, no quisiera ir. Pero aquí estoy. Me han visto, he estado enfermo y aún enfermo le he cantado al Señor, aún con fiebre he predicado. Y cuando me ven, creo que no me acuerdo quién fue, si la manita Fausta, la hermana Celeste, yo, ni se veía enfermo, hermano. Pero nomás terminó el servicio y dije, ahora sí ya me voy a echar a la cama porque
uno se cansa, pero a pesar de todo el Señor me da fuerzas para la predicación de la palabra y te va a dar fuerzas para hacer su obra. Y cuando tú haces la obra del Señor, Dios mismo va a ir cada vez sin que te des cuenta, ni siquiera te vas a preocupar, ni siquiera va a ser necesario que estés pidiendo: Señor, convierta a mi familiar, Señor, convierta a mi familiar, Señor, conviértelo, Señor, sana, no, porque automáticamente el Señor va a empezar a sanar. Automáticamente el Señor va a empezar a mover la mente y el corazón de las personas que te rodean. Y el primer signo que estás haciendo las cosas bien es que el Señor te va a dejar estar en paz con todos. Hablarán a tus espaldas, a lo mejor sí, que así va a pasar, pero estando en presencia de ellos van a estar en paz, como los leones. Daniel le tocó unos leones. Cuando Daniel no estaba, los leones estaban: hambre, comida, carne. Llegó Daniel al pozo de los leones, tenían mucho hambre, y los leones delante de Daniel tranquilos. Pero nomás Daniel se fue y luego otra vez furiosos, y le echaron a los primeros y luego se los dieron. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar calma en la tempestad. Versículo número 3. Y ahí viene lo importante, mis hermanos, mis hermanas. Porque vendrá tiempo cuando no, ¿qué dice? Sufrirá. Pregunta. Y lo hablé el día viernes. Ahorita, los días viernes voy a estar dando una clase de estudios. Mi hermana Erika lo vio. ¿De qué hablamos el viernes, hermana Erika? Del aceite. ¿Qué dice la Biblia acerca de ungir con aceite? Y vamos a estar tocando diferentes temas. Este viernes va a ser otro tema, y dentro de 8 días va a ser otro tema. Y muchos de los temas no nos van a gustar porque va en contra de lo que hemos visto, de lo que hace la mayoría del mundo. Pero a veces nos preguntamos: ¿y por qué lo hacen? ¿Por qué lo harán? Como cuando estábamos en la antigua religión. En la antigua religión, el 12 de diciembre le poníamos las mañanitas a la Virgen. ¿Y por qué se las poníamos? ¿Era su cumpleaños acaso? No. Por muy importante que sea, ella no puede hacer ni decir nada. Pero al Rey de los cielos, al Creador del universo, no la adoramos. A veces venimos y estamos cantándole al Señor, o estamos en la prédica y empezamos bien, pero va a la mitad y se empieza a tornar el lugar. Aunque estuviéramos, hermanos, sentados en el suelo, en la chinampa o en el cerro, estoy seguro, porque me ha pasado, no faltaría quien esté, se pararía para que le pegue el aire y ya estaría dando vueltas. ¿Por qué? Porque lo del espíritu se opone contra la carne. ¿No se le hace curioso? Estoy seguro que si fuéramos al cine ahorita, les dijera: hermanos, terminando vamos al cine, y yo se los pago, ¿qué cree? La mayoría va a decir: pues hermano, tenía cosas que hacer, pero vamos. Se nos va el sueño. Pero si les digo: hermanos, ¿qué les parece terminando el culto? Hacemos otro culto. Va a haber quien diga: híjole, hermanos, que ya tengo planes. Hay para la próxima, ¿no, hermano? Hay para la próxima, sí. Mire, mejor nos ponemos de acuerdo y a fin de mes, hermano, ¿qué le parece? Y diré: pues está bien. A veces ustedes se han ido y aquí nos hemos quedado con mamá Rosita, con mi esposita, con Chalita o con algunos hermanos o hermanas, hablando. Una vez nos extendimos, estuve predicando durante 5 horas, hermano, ¿verdad, hermanita Sosta? ¿Hasta qué hora nos fuimos? Pero si nosotros no le damos prioridad al Señor, el Señor, cuando vengan nuestras situaciones, nuestros problemas, el Señor va a decir: ¿quieres que te dé prioridad? Pero cuando te pido que me des prioridad, no me la das. No hay problema, te entiendo, porque la mayoría de gente es así. Pero no quieres sufrir mi sana doctrina. Te hablan de la verdad y nomás tocan algo que no va de acuerdo a lo que tú crees, y dices: ahí no está Dios. No, ahí no está Dios. Y entonces andas buscando, vagando en otro lugar donde te prediquen de lo que a ti te gusta. Una persona, vuelvo a dar el ejemplo de lo del matrimonio. Una persona que ya se divorció y está saliendo con otra persona, y viene y hablamos lo que dice la escritura, va a decir: híjoles, entonces ellos no ven bien que yo ande con este hermano, con nuestra hermana. ¿Y qué va a hacer? Va a andar buscando otra congregación donde sí permitan, donde digan: sí, hermano, no tiene nada de malo, Dios bendice, Dios bendiga. Al final de cuentas, pues todos tenemos chance, ¿no?, de rehacer nuestra vida. Y aunque no lo crean, hay hermanos, hay hermanas
que por desconocer la palabra del Señor aprueban lo que para el Señor dice, ¿sabes qué? Esto no lo hagas. Y los que no queremos aceptarlo y decimos, Señor, es que me cuesta trabajo. Y sí, te cuesta trabajo porque sigues viviendo en tus propias concupiscencias. Sino que van a tener comezón de oír. Comezón de oír. ¿Qué pasa cuando te pica un mosquito y te da comezón? Te rascas. Para saciar esa comezón. Ese es un ejemplo de cómo no podemos aguantar. No podemos aguantar cuando ataca nuestra carne. Así el Señor, es como un piquete que llega y te dice, no, esto está mal. Dice, ay no, Señor, esto como que no me gusta. Y nos vamos a ir. Podemos hablar y a lo mejor podríamos hablar y decir, hermanos, hoy vamos a hablar de tema de diezmos y ofrendas. Y como nunca tocamos de diezmos y ofrendas, van a decir, sí, pues es como todo, sí, es igual que tú. Dice el hermano Diego que no habla de ofrendas ni de diezmos. Y hoy nos vino a hablar de diezmos. No ha de haber dinero, querer dinero, ha de querer dinero. Y van entonces a empezar a fallar, van a empezar a ir a otro lado donde no les pidan dinero. Pero hablando siempre conforme a la palabra, tenemos que entender y decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir el día de hoy? Como cuando éramos niños. Cuando éramos niños nos gustaba correr, saltar, reír, gritar. No medíamos las consecuencias de nuestros actos. Y mamá y papá nos decían, no hagas esto, no aquello, no aquí. O a lo mejor hoy es al revés. Nosotros les decimos a nuestros hijos, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Y nuestros hijos se molestan? Sí, porque ellos quisieran hacer lo que quisieran hacer. Pero como ya empezamos a ponerle un freno con un fin, con el fin de que no se dañen. Teniendo comezón de oír. Y viene la pregunta, hermanos, hermanas, si hiciéramos un culto, y le voy a decir, si hiciéramos un culto dedicado 100% a la sanidad, ¿sabe qué? Vendrían todos. Y hasta vendría gente que ni ha venido. Y vendría gente que ni conocemos. Porque todos quieren sanidad. El Señor los sana. Y los esperamos al siguiente día. Y no llegan. Ay, hermano, es que ahorita está la fiesta de septiembre, hermano. Por eso no pude venir. Pues nada más pasa una vez al año, ¿no? Bueno, el tema que se dé hoy, ¿qué crees? ¿Sabe cuándo he vuelto a dar un tema? A veces habrá 1 o 2 temas. Pero por lo regular se dan cuenta, en YouTube hay no sé cuántas predicaciones y ningún tema es igual al otro. Ninguno. Y entonces ahí dice el Señor, ¿dónde estás amontonando riquezas? ¿En esta tierra o en la vida venidera? Y vuelvo a repetir, yo sé que muchos a veces se nos complica el venir. No hay problema, o sea, yo entiendo, no por eso le voy a satanizar y voy a decir, hermana, si usted no viene es del diablo, porque no es cierto. Dios sabe que a veces no se puede venir. Dios sabe. Pero si realmente no han venido o a veces no vienen, no porque no puedan, sino porque dicen, ahorita voy, y se quedó dormida la hermana, ahí tendría que hablarlo con el Señor. No conmigo, porque al final de cuentas, pues, yo el trabajo lo sigo haciendo. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Si les dijera, hermanos, ¿cuántos tienen problemas en el matrimonio? Estoy seguro que los que están casados o los separados. Hasta la hermana Yasmín se puso nerviosa y tiró la libreta. A todos. Dios va a hacer grandes proezas con problemas en el matrimonio. Y va a ver usted su matrimonio restaurado. Vendríamos. Pero una vez que se restaura el matrimonio, nos olvidamos y decimos, bueno, pues ya ando bien con mi esposo, ya ando bien con mi esposa. Luego vamos, hermano. Y me ha pasado muchas veces que el Señor restaura la vida de las personas y la gente se olvida del Señor. Puede ser que a mí ya no me vuelvan a hablar porque me ha pasado así. Hermanos que ya no, o sea, no sé por qué dejan de venir, ya no nos hablan. Hermano, bendiciones, y hacen como si no lo vieran a uno. Pero el problema no es conmigo, sino el detalle es, ¿qué culpa tiene el Señor? ¿El Señor no nos ha ayudado lo suficiente? Muchos queremos venir y esperar buenas noticias, que el Señor nos diga, Dios te va a restaurar, Dios te va a ayudar, Dios, pero muchas veces la respuesta, como una vez lo prediqué, va a ser no, todavía no. El salmista dijo, Señor, no me des más
porque si me das, me olvido de ti. Y no me des menos de lo necesario, porque si me das menos, podría blasfemar en contra tuya. A mí dame lo necesario. Decimos, Señor, me quiero acercar más a ti. Y dice el Señor, pues bueno, ¿segura? Sí, seguro, Señor. Una enfermedad. ¿Qué enfermo no ha de acordarse del Señor? Una persona enferma viene porque, ¿por qué? Porque quiere sanarse. Y lo hemos visto, personas en silla de ruedas vienen. Personas, cuando hubo lo del COVID, iban y dirá, hermano, con el COVID hacían servicio con el cubrebocas y con el gel, tomando la distancia, éramos menos. Cuando tenían el COVID, iban y decían, hermano, vengo para que oren por mí. Sí, hermanita. Usted que puede ser congregante dice, bueno, yo tomo mi distancia, pero uno no puede decir, hermano, nada más hágase para allá. Uno tiene que ir con el Señor y decir, Señor, pues me toca, gloria al Señor. Y orar por la persona. Y el Señor sanaba a las personas con COVID. Y ya no tenían COVID, ¿y qué creen? Ya no iban. Es que, hermano, la pandemia está bien fuerte, hermano. La pandemia está bien fuerte, y como la pandemia está muy fuerte, ya no iban a los cultos. Como no estaban vacunados y como uno no trae la mascarilla, no traía para predicar. Imagínense predicar con el cubreboca. No. Entonces, ¿qué hacía? Es que, hermano, pongas compartir las Sagradas Escrituras. Y bendito Dios, durante el tiempo en el que nos congregamos durante la pandemia, no pasó nada. ¿Sabe cuándo pasó? Cuando nos dejamos de congregar. Nos dejamos de congregar, ¿por qué? Porque hubo problemas con la señora donde rentábamos. Y curiosamente, nos dio a todos nos dio COVID. Bien raro. Y entonces decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Y qué diría el Señor? Pues aunque sea de casa en casa. Aunque sea de casa en casa. En muchos la enfermedad nos duró bien poco, 3 días. 3 días y sin medicinas. Pero hubieron otros que hasta 15 días y andaban, ay, hermano, y hasta la fecha de hoy siguen diciendo, ya prueba las cosas y no me estaban igual, hermano. Yo creo que desde que me dio el COVID, las cosas ya no son iguales. Ya me preguntan, para mí las cosas siguen siendo iguales. ¿Qué pasa? Justifican diciendo, usted porque está joven, hermano. Pero me ha tocado gente de mi edad o más joven que ya las cosas no le estaban igual después de lo de la pandemia. Ahora, estas personas van a tener comezón de oír. Ahora, ¿qué le gustaría a usted oír? ¿Que su matrimonio se va a restaurar? Si hubiera una campaña y viniera un gran evangelista a San Gregorio en un domingo y dijera, va a haber campaña de sanidad y milagros y restauración, como cuando es el Día Nacional de la Oración por México o el Sábado de Gloria que hacen en el centro, muchos no van a su iglesia. No van a la marcha, van a la campaña. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a obrar. ¿Qué tienen? Comezón de oír. Yo voy a mi congregación, nunca pasa nada, hermano. Nunca pasa nada. Allá oro pido oración para que me quite el moco de la nariz. Me da más, hermano. No, mejor voy con el evangelista. Él sí me va a sanar. Y va, lo sana el Señor. Y dicen, aquí no hay. Mejor voy para allá. Allá sí me hablan bonito. Allá sí me dan chance. Allá sí me dan permiso. Allá sí puedo hacer esto, lo otro, aquí, allá. Van a amontonarse maestros conforme a sus propias copcupi, conforme a sus propios deseos. ¿Qué es más fácil para dejar de tomar? Y hablemos de una persona que no conoce el evangelio. Hacer un juramento o irse a jurar, creo que dicen, algo así. Irse a jurar o dedicarse al Señor para que el Señor le quite. Irse a jurar, porque él sabiendo que terminando el juramento ya puede volver a tomar. Y si lo rompe, dice, bueno, pues ya no, pues aguanté. Pero el Señor no te pide una fecha, no hay fecha límite. El Señor te va a quitar todo de raíz. Igual cuando hablamos hace una semana de la homosexualidad. Igual cuando hemos hablado acerca de los tatuajes, cuando hemos hablado acerca del bautismo, cuando hemos hablado de todas las esencias doctrinales. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, yo mismo choqué en muchas de las ocasiones y dije, es que no puede ser, me enseñaron todo lo que estaba mal. No es posible que el pastor de la congregación en la que nací, fue lo que pensé, sabía que ya él tenía 30 años. 30 años y no haya, y esté mal. ¿Sabe qué? ¿Qué cree que es lo que va a pasar?
¿Será que pastores con 30 años de ministerio puedan estar mal? Sí. A final de cuentas son hombres. Vamos a estar viendo poco a poco en el versículo número 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿No les suena parecido a como esos pastores de antaño que ya no hablan? O sea, a veces ya ni tocan un versículo, sino que empiezan y dicen: hermanos, en 1970, y empiezan a, ya sabiendo la fecha decimos, ya viene una historia del pastor. Y ahí estamos todos atentos porque estamos escuchando la historia del pastor. Y como al pastor le sucedió, nosotros pensamos que también nos tiene que pasar a nosotros. Y no es así. Y entonces sale uno de la congregación y dice: ¿de qué habló el pastor? Y vamos a decir, y vamos a hablar de su vida de él, y del evangelio, y de la palabra, y de la verdad. El Señor Jesús vino a hablar de la verdad, y la pregunta es, ¿mucha gente lo seguía por las palabras que decían verdad? No. Él mismo dijo una vez, dio de alimentar a las personas, ¿se acuerdan? Oye, no hay que comer porque la gente escuchó el sermón del monte. Gloria al Señor, aquí estamos. Oiga, no hay que comer. A ver, tráiganse unos panes, unos pescaditos. Se multiplicó y alcanzó para todos, y todos quedaron. Se les llenó la panza, hermanos, hermanas, a todos se les llenó la panza. Desde el más pequeño hasta el más longevo, la panza quedó satisfecha. Como Jesús les daba de comer, pues ya no volvieron a sus trabajos. Dijeron, ir a trabajar o escuchar. No, mejor vamos. A final de cuentas, Jesús nos va a dar de comer. Nos va a dar el alimento secular. Y caminaba el Señor y ahí van todos. Caminaba el Señor y ahí van todos. Y bueno, pues voy a orar, espérense. Fue a orar. Tuvieron que pasar la barca y llegando a la otra orilla, el Señor dijo, bueno, pues ya, ¿no? ¿Qué creen? No, la gente ya estaba en la otra orilla, ahí esperando al Señor. Y el Señor voltea y les dice, ustedes nada más quieren que les llene sus barrigas. Usted nada más, así lo dice, ahí está en el Evangelio de Juan. Dejen de buscar el pan material y busquen el pan espiritual, porque yo soy el pan que da la vida eterna. El que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre no va a heredar la vida eterna. Y la gente dijo, oye, entonces no va a dar pan, ¿verdad? Y el otro, pues no, creo que no, pues vámonos. Y entonces la mayoría de sus seguidores se dieron la vuelta. Volteó Jesús y vio que nada más quedaron sus discípulos. Y les dice, ¿y qué, también ustedes se quieren ir o qué? Y Pedro le dice, no, Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Y solamente los 12 le seguían. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Y se volverán a las fábulas. Jeremías capítulo 23, de favor. Y ya que el lenguaje del Antiguo Testamento en la Reina Valera revisada de 1960 es un poco más complicado de entenderlo, vamos a buscar traducción al lenguaje actual. Jeremías capítulo 23, versículo 9. Resulta que en esos tiempos el pueblo de Jerusalén, la tribu de Judá o los judíos, se habían apartado de Dios. El rey se había apartado de Dios y Dios le dijo a Jeremías, ve y predica, porque el rey tenía sus profetas, tenía sus propios profetas el rey. 23, versículo número 9, de favor. Y el rey tenía sus propios profetas. Y dice, en la traducción al lenguaje actual, gloria al rey, yo, Jeremías, les advierto a los profetas, Dios me dio un mensaje especial, por eso siento un dolor profundo y me tiembla todo el cuerpo, hasta parezco un borracho a punto de caerse. Imagine qué tremendo mensaje le había dado Dios a Jeremías, versículo 10. Los habitantes de este país son gente malvada, no saben lo que es ser fieles, no saben lo que es bueno, solo cometen injusticias. Por eso la tierra está bajo maldición. Los pastos se han secado y la tierra es un... Hermano, es que me llega, me depositan y no me alcanza, hermano. No me alcanza. Bueno, pues ¿cuánto le depositan, hermana? ¿1,000 pesos? No, hermano. Más. Ay, Señor. ¿Por qué no alcanza? Porque, seamos sinceros,
a veces gastamos en cosas que no deberíamos. La verdad. Por ejemplo, en las escuelas los niños, los maestros piden una libreta, ¿no? Y hay libretas de 20 pesos, no sé cuánto cuestan las libretas, 20 pesos, y hay libretas de 200 pesos. Pero decimos, pues le voy a dar lo mejor a mi hijo, a mi hija, porque yo no lo tuve. Y le compro la de 200 pesos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué van a hacer los niños con la libreta? ¿Para qué la quieren? Van a hacer lo mismo con la libreta de 20 pesos que con la de 200. Van a hacer lo mismo. Y entonces cuando ya termina nos arrepentimos y decimos, debí de haberle comprado la libreta de 20 pesos. Pero llega el siguiente ciclo escolar y pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre queremos gastar en lo mejor. Pero ahí es donde empezamos a perder visión y decimos, ¿qué es lo que necesito? Aquí podríamos gastar y comprar para que cada quien tenga en vez de las bancas de madera, unos sillones bien cómodos. ¿Se imagina? Acá acolchonaditos, hasta con aire acondicionado, hermanos, hermanas. ¿Y sabe qué? Lo que le iba a decir, ¿sabe qué va a pasar? La gente va a venir, ¿por qué? Porque los lugares están bien cómodos. Y va a haber gente que va a decir, hermano, ¿será que me puedo quedar acá? Porque me queda lejos irme a mi casa, es un ejemplo. O ya me cerraron. Pero como no son sillones acolchonaditos, pues ya me voy, hermano. De quedarme aquí en la madera a irme a mi casa, mejor me voy a mi casa. Aunque vivan hasta Mixqui, se van hasta allá. Versículo número 11. Dios mismo lo afirma. Los profetas y los sacerdotes son los primeros en hacer el mal. Primero el Señor va a hablar con los que tenemos una responsabilidad. Y nos va a decir, ¿estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo las cosas mal? Señor, yo siempre vamos a pensar, siempre que las cosas las hacemos bien, siempre lo vamos a pensar. Pero el Señor se nos va a presentar y va a decir, no, te falta carácter. Es un ejemplo que me pasó a mí cuando estaba en viaducto. Y lo he dicho, y creo que, bueno, no está la hermana Mari, pero bueno. Cuando estaba en viaducto, Dios se había puesto a ciertos servidores. Y entonces la responsabilidad era entre su servidor y los demás. Pero a la mera hora, ¿quién era el único que llegaba? Yo. Y entonces, ¿qué es lo que necesitaba yo? Tener carácter y decirle a los servidores, hermano, el compromiso no es conmigo, es con el de arriba. Pero como el hermano Diego nunca tuvo el carácter en ese tiempo para decir eso, pues los servidores, ¿qué hacían? En la predicación se paraban, iban al baño. De repente el hermano que tocaba se paraba en media predicación, empezaba a afinar la guitarra. Pero el hermano Diego, ¿qué decía? No decía nada. No fue hasta que el Señor tuvo que ponerme a prueba, tuvo que ponerme por dificultad, que aprendí a tener ese carácter para hacer respetar la palabra del Señor. Por eso en muchas ocasiones, creo que donde más saco el carácter es en la predicación. Varias veces me he quedado, digo, bueno, ¿me van a dejar predicar o no? ¿Sabe qué? Veo que alguien se está durmiendo, ¿qué es lo que he hecho, hermanas? Vámonos de pie, vámonos de pie. Primera llamada, hermana, ¿todo bien? Por ejemplo, si le estuviera durmiendo a la hermana Misaela, ¿qué dije, hermana Misaela? Lo he hecho. Si vuelvo que se va a dormir, ¿qué hago? Hermanos, vamos a ponernos de pie. Y nos ponemos de pie y órale. ¿Qué les digo? Pónganse de pie. Quien toque el techo, ¿qué les he dicho? Les doy 1,000,000 de pesos. Quien toque el techo sin brincar y sin ponerse de punta. Y todos se despiertan. Ay, hermano, sí es cierto. Ya no, ya. Nos vamos a sentar. ¿Por qué? Porque necesitamos darle importancia a la palabra de el Señor. Y el primer responsable soy yo. Después el hermano Philly. Y después los que siguen, los que ya tienen cierta responsabilidad. Porque al final de cuentas nosotros no es como que un privilegio. Al contrario, somos servidores de todos los que estamos aquí. ¿Y qué hace un siervo en la casa de un señor? Siempre está presente. El Señor dice, ¡hey! ¿Qué pasó? Agua. ¿Qué hace el siervo? Dice que no. No, pues agua. Va a traer agua. Por eso en Timoteo dice, con toda paciencia y doctrina. Y a lo mejor dirá, algún día quieres servir. Y al menos aquí en esta congregación,
que yo creo que el Señor va a levantar personas. No crea que va a tener un privilegio especial y va a decir, voy a sentar ahí al lado del hermano. Híjoles, a mí me van a tratar distinto. Al contrario, más responsabilidad vamos a tener. Más responsabilidad. Hermano, pero llego cansado del trabajo. Entonces mejor, ¿sabes qué, hermano? No me tomen en cuenta. Primero arregla tus cosas, porque si no, ¿qué es lo peor? Que quedamos mal. Les he dicho varias veces, hermanos, si no van a venir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Avisar. ¿Por qué? Imagine que hoy no viniera yo y no avisa a nadie. ¿Qué diría usted, hermano Diego? ¿No vino el hermano Diego? No. ¿Por qué no avisó? ¿Y por qué no vino? ¿Quién sabe, hermano? ¿No le dijo nada, hermano Fili? No me dijo nada. Exactamente, y si dirían, llega el hermano Diego y ni siquiera, no, al contrario. Sí, hermano, men. Sí, hermano. Yo no sé por qué está al frente si no vino el domingo, ni avisó, porque soy el que está al frente. Pero cuando somos del otro lado, queremos que nos entiendan, que digan, es que se me olvidó esto que el otro. Por eso les digo que tenemos que procurar siempre, dice el Señor, amar al prójimo como a uno mismo. Dios mismo los afirma, los profetas y los sacerdotes son los primeros en hacer el mal. Son los primeros. Hasta en el templo cometen terribles maldades. En ese tiempo, en el templo de Jerusalén, adoraban ídolos. Adoraban, aún en el templo usted lea Ezequiel, y Ezequiel tiene una visión tremenda donde en el mismo templo están adorando al sol, están haciendo lo otro, esto, lo otro. Y yo mismo les he dicho, hermanos, cuando hemos hablado de las festividades, procuremos, cuando hablé de los cumpleaños, ¿se acuerda? Cuando hablé cuando hablé del Día de Reyes, cuando he hablado del Día de las Mamás. Y hay quien diga, entonces, hermano, el Día de las Mamás no hacen congreso de mujeres, porque es lo que queremos, que el Día de las Mamás se haga un congreso de mujeres. Pero como usted no lo hace, hermano, se van a una iglesia donde se hagan el congreso de mujeres. Y entonces uno dice, hermano, no pudo venir. Y en vez de decir la verdad, dice, hermanos, que a veces fue un congreso de mujeres. Dice, no, hermano, es que no pude. Y uno piensa y dice, pues no tengo por qué darle explicación de mi vida. Dirán usted, no, hermano, no pasa en mi vida, pero me ha sucedido. Yo sé que a lo mejor hasta ahorita no ha pasado, o no sé, no ha pasado aquí, pero me ha ocurrido y por eso se los digo. Todo eso que hace, todo eso divide la armonía. Todo eso empieza a nacer la desconfianza. Todo eso permite que ya usted no pueda confiar en mí y por ende no se va a abrir ni va a permitirme confiar en usted. Y entonces dentro de la congregación le va a decir un hermano a la otra hermana, porque ha pasado, oiga, hermana, ¿no quiere un congreso de mujeres? Y la hermana, ¿y qué es eso? Pues mire, es un congreso. Y ahí sí nos ponemos prestos para predicarle. No, mire esto, lo otro acá. Y se la termina llevando. Y le digo, el problema pues no es que vayan. Digo, sí, aunque se avisen para saber que todos están bien. Versículo número 12. Por eso, ¿qué dice? Por eso los voy a castigar y caerá sobre ellos la desgracia. Nadie ni nadie podrá salvarlos. Está hablando de los perversos, de los malos. Versículo número 13. En Samaria he visto cosas más repugnantes. Los profetas predican el nombre del Dios Baal y hacen que mi pueblo me abandone. Hermano, pero eso ya no pasa. Pasa, pero ahora se ha disfrazado. Ahora, por ejemplo, si mamá Rosita, bueno, no, Marta no, porque si no va a decir que la agarro contra ella. La hermana Erika. La hermana Erika dice, hermano, voy a hacer una fiesta de cumpleaños y voy a hacerle su fiesta de cumpleaños a mi hijo, a mi hija. Y la va a hacer en grande, va a rentar un terreno, ¿no? Pues nos va a invitar y todo, vamos a estar a la expectativa a ese día. Y nada más andamos pensando en ese día. ¿Y qué voy a llevar? ¿Y qué me voy a vestir? ¿Y qué voy a poner? Hermana, necesita ayuda. Y entonces nuestra mente ya se distrajo. Y aunque no estamos predicando a Baal, ya no estamos predicando de un evento para el Señor, sino un evento que le da la gloria al hombre, a la mujer. Espero me puedan ir entendiendo.
Porque en una fiesta de cumpleaños, por lo regular, no se honra al Señor. No se honra. Sino se honra al festejado y decimos, el importante eres tú. Y ya con decir eso decimos, los que ya conocemos decimos, uy, Señor, tenga misericordia, Señor. Porque el principal en cualquier fiesta de amor que tengamos, sea cumpleaños, sea ahora dentro de 8 días que va a ser con la hermana Lulú, ¿a poco cree que lo importante son los elotes? ¿A poco cree que lo importante es el caldo? Lo importante es el pozole. Lo importante es la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué? Va a pasar todo lo contrario. La mayoría se va a acordar de lo que comimos que de lo que predicamos. Por ejemplo, la última vez que fuimos con la hermana Erika, ¿qué dio la hermana Erika de comer? Los que fuimos. Pambazos. ¿Y de qué prediqué? No predicó, hermano, ni estuvo. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos acordamos más fácil de la comida. La comida verdadera. ¿Duele estas palabras? Sí, sí duele porque decimos, sí es cierto, no estoy poniendo atención, hermano. No estoy poniendo atención. Quien entiende la palabra del Señor dice, Señor, gracias porque me estás diciendo que estoy mal y lo haces para ayudarme. Pero quien no dice, hermano, nomás quiere que lo escuchemos a él. Nomás quiere que lo escuchemos a él. No, si fuera, créame, si yo le viniera a platicar mi vida, van a terminar haciendo de mí un ídolo. Si les dijera a lo mejor lo que Dios ha hecho conmigo, van a decir, oh, el hermano, qué gran predicador. Porque me lo han dicho cuando lo he platicado. Oh, hermano, merece un ministerio más grande. Por eso no me conviene vanagloriarme en mi propia vida. Yo me glorio en el Señor. Porque al final de cuentas, yo no tendría nada. No hubiera pasado nada de las cosas que me han pasado. Ni nada si no fuera por el Señor. Ellos, estos profetas, estaban muy mal. Pensaban que Dios estaba con ellos por los profetas y no. Sino que Dios está con todo aquel que le ama. El día que esté yo, está el Señor. Y el día que yo no esté, también está el Señor. Pues el día que yo no esté, que no pueda, ¿qué tiene que hacer? Gozarse de la misma manera. Pero hermano, pues no hay alabanza, pues mejor, porque en vez de escuchar el teclado, en vez de escuchar la voz, se vicia y le hace, pues escuchamos nuestras voces. ¿Qué mejor? ¿A poco cree que en el cielo hay instrumentos? Cuando Isaías tiene la visión, ve a unos ángeles, ¿se acuerda? ¿Qué decían los ángeles? Y santo, santo. ¿Y con qué lo decían? ¿Con guitarra? ¿Con la batería? ¿Con el teclado? Con la voz. Lo decían con la voz. ¿Qué cree que escuche el Señor mejor o sea más agradable para Él? Una voz sincera que le alaba de todo corazón. Aunque cantemos feo, pero le cantamos con todo el corazón al Rey de Reyes. O alguien que toca y dice, Él va a escuchar primero tu voz, tu clamor, antes que 1000 instrumentos. Podrá haber una orquesta gigante, de esas de las que luego están en el Palacio de Bellas Artes, pero el Señor va a prestar oído primero a tu clamor. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Qué tremendo. Hermano, ¿cuándo me enseña a tocar la guitarra, hermano? Pasó con Andrea. Hermano, ¿cuándo me enseña a tocar el teclado? Te enseño, pero primero pásala a cantar. Y aquí la han visto, Andrea. Canta. A veces se escucha, a veces no, pero canta. Y puede quien diga, ¿para qué la pasa? Ni se oye. A ver, pasa tú. A ver, pasa tú. A ver, pasa tú. Pero no nada más hoy, sino cada 8 días. ¿Y saben a qué horas llega Andrea? A las 10. Me gana. Y entre semana me ha ganado. Andrea, es la única que me ha ganado, Andrea. Ya hasta digo, no, y Señor, ya va a llegar Andrea. Gracias, Señor, por Andrea. Y cualquiera la dirá, no. Se está esforzando. De que está esforzando más que muchos, o más que la mayoría, lo está haciendo. Y hermanos, hermanas, si el reino de Dios es de los valientes, yo creo que Andrea me lleva ya mucha ventaja.
hacen que mi pueblo me abandone. Versículo número 14. Pero los profetas de Jerusalén, y cualquiera dirá, wow, profetas de Jerusalén, son peores que ellos. No solo me abandonan, sino que dicen mentiras y ayudan a los malvados. No hay uno solo de ellos que quiera cambiar su conducta. Son peores que la gente de Sodoma. Ay, Señor. Sodoma y Gomorra, los profetas de Jerusalén, peores. ¿Y cómo no? ¿Cuál es el deber del profeta? Advertirle y decirle al rey, al pueblo, la verdad. ¿Cuál es la verdad? Vamos a ser deportados. Estamos haciendo las cosas mal. Lo hizo Jeremías. ¿Sí creen? Lo golpearon, lo encarcelaron, lo echaron en un agujero, lo menospreciaron, lo dejaron solo. Usted lea Jeremías capítulo 15. Oh, hermanos, Jeremías dijo, Señor, ya no puedo. Lloró y dijo, ya no quiero seguir, Señor, pero tu amor ha sido más fuerte que yo. Oh, qué tremendo, qué bárbaro. Me has seducido, Señor. Hijo. Aleluya. Y un solo hombre, Jeremías, fue la torre principal, el faro que alumbró a toda esa generación. ¿Qué predicaban los otros profetas? Decía el rey, oigan, ¿qué voy a hacer? Este Jeremías dice que va a venir la destrucción y que me entregue a Babilonia. No, está loco. ¿Y qué decían los falsos profetas? No te entregues. No, Dios está con su pueblo. Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros. Ay, Señor. No te rindas ante Babilonia. No te rindas. Al contrario, rebélate contra ellos. ¿Qué pasó con aquellos profetas? Eran peores que la gente de Sodoma y de Gomorra. Versículo número 15. Por tanto, el Dios Todopoderoso declara en contra de los profetas de Jerusalén: ustedes son los responsables de tanta maldad en este país. Su sufrimiento será terrible y su dolor sin fin. No tendrá fin. Versículo número 16. Y a ustedes, los israelitas, Dios les advierte: estos profetas son unos mentirosos. No les hagan caso. Yo no les di ningún mensaje. Y los sueños que dicen haber tenido son puro invento. Ay, Señor. Y aunque no lo crean, ¿cómo abundan? ¿Cómo abundan? Hermano, ¿cómo diferenciar un falso profeta de un verdadero? El falso profeta te va a apapachar y te va a decir: estás bien, estás haciendo las cosas bien, no te preocupes, te vengo a restaurar, te vengo a ayudar, Dios te va a ayudar en tu vida. Dicen verdad y dicen mentira, y lo he dicho, es fácil darnos cuenta de las tinieblas de la luz, pero cuando las tinieblas se disfrazan de luz, ahí es donde está complicado el asunto. Porque muchos, y ahorita vamos a ir leyendo, además vamos a meterle velocidad para 17, poco a poco lo vamos a estar viendo. Aseguran que yo dije a los malvados que siempre les irá bien. Imagínense que yo les venga y les diga: hermanos, si usted viene le va a ir bien. No, lo he dicho, vamos a padecer, vamos a sufrir. Muchos de nosotros nos vamos a enfermar, otros de nosotros nos van a dar malas noticias. A lo mejor alguien va a perder algún familiar, algún ser querido. Nada más, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes en el Señor y soportar y decir: Señor, si tú me das, gloria a su nombre, pero si no me das, también gloria a su nombre. Gloria a su nombre, Señor, porque grande es su amor de Él para con nosotros. Dicen que a los que desprecian nada malo les va a pasar. Hoy ya no lo dicen así. Hoy oran y dicen: ponemos un cerco de ángeles y querubines para que las tinieblas no ataquen su casa. Y entonces el que recibe la oración dice: sí, Señor, aquí están los ángeles al lado de mí, están los ángeles alrededor mío, Señor. Y eso dice el Señor. Dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, dice el Señor, he vencido al mundo. No dice: no te preocupes, te va a ir bien. No, en el mundo tendréis aflicción. Versículo número 18. Pero ninguno de esos profetas ha estado en mi presencia. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Ninguno ha estado en mi presencia,
ninguno de ellos ha querido oír mi voz y obedecerme. ¿No oyen? ¿No obedecen? Pregunta, ¿cómo podemos hoy oír la voz de Dios? Por visión, hermano. No, eso viene después. Por profecía, eso viene después. Porque Dios me mostró, eso viene después, hermano. La voz de Dios la vas a encontrar fácil y sencilla en la palabra del Señor. Si algún día tienes duda de algún tema, ¿sabes dónde está la respuesta? En la Biblia. Y los que la han oído no me quieren obedecer. Versículo número 19. Yo estoy muy enojado con ellos y no voy a quedarme tranquilo hasta que los haya castigado. Mi enojo será como un huracán que azotará a esos malvados. Un día de estos entenderán por qué hago todo esto. Versículo número 20. Bueno, 21. Estos profetas salen a predicar, aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Caray, entonces ¿qué predicarán? No predican palabra de Dios, sino palabra de Dios. ¿Qué predican? De su congregación, de su ministerio, de los hermanos, de su vida. Y lo peor es que la gente los oye. Y se sabe la gente el nombre de su congregación y de su ministerio. Grandes ministerios, no sabemos el nombre. Y a veces no sabemos más el nombre del ministerio de la iglesia. Porque estoy seguro que la mayoría de nosotros pasa así. No sabemos el nombre de la iglesia de la que veníamos antes de los mandamientos del Señor Jesús. Lo hemos dicho aquí. ¿Cómo se llamaba la iglesia donde usted estaba? Y han venido. No, casa de pan, casa de oración, iglesia fulana de tal, así. Bueno, ¿cuántos muertos resucitó Jesús que estén registrados en la Biblia? Dicen, pues Lázaro, ¿no? Bueno, sí, ¿cuáles más? ¿A poco más, hermano? Bueno, pues sí dice que varios muertos los resucitó, ¿no? Sí, están registrados en la Biblia. Híjole, hermano, no me acuerdo. Y no se acuerdan. Pero pregúnteles el nombre de su iglesia de donde venían. No, hombre, y se la sabe. No, y el pastor empezó con 5 personas hace 15 años. Y la historia de la iglesia se la saben. Versículo número 22. Si hubieran estado en mi presencia, habrían anunciado mi mensaje. Habrían invitado a mi pueblo a dejar su mala conducta. Mateo capítulo 7. Versículo número 15. Igual en la traducción al lenguaje actual, de favor. Mateo capítulo 7, versículo número 15. Hay que tener mucho cuidado. Y la pregunta es, ¿por qué hay falsos profetas? Porque hay gente que los oye. No hubiera si no hubiera gente que no los oiga. Ejemplo, ¿por qué hay música de banda? ¿Por qué creen que aquí en San Gregorio en la fiesta traen banda? ¿Por qué? Porque en los conciertos de banda se llena. Yo no sé cómo está estos días porque no hemos ido, pero cuando yo iba hace años, llegaba hasta desde donde está la explanada hasta el kinder. Y harta gente, y luego no se puede ni parar, nada más estaba ahí. Y nunca falta la gente que está. Y todos con su sombrero, ni sé porque todos están en su sombrero. ¿Por qué traen música? Porque hay quien venga y los oiga. Si nadie fuera a los conciertos de banda, ¿qué cree? ¿Vendrían? No. Es como, ¿por qué no traen, por ejemplo, un concierto de piano? Alguien que toque piano y que diga, esta es la sonata número 5. ¿Por qué? Pues nadie va. Por eso no los traen. Pasa lo mismo. Hay tanto falso profeta porque hay mucha gente que va y los escucha. Hay mucha gente que va y los oye. Hay mucha gente que va y los sigue y le llaman, él es mi profeta, él es mi pastor, él es mi evangelista. Y ya ni siquiera es el evangelista, ni el pastor, ni el apóstol. Es mi pastor, es mi profeta, es mi apóstol. Es mío, es mío, es mío. Y ya con eso nos damos cuenta y decimos, esta persona no lee las escrituras. Porque si las leyera, hasta se dará cuenta que esas mismas palabras están cavando su propia tumba. ¿Por qué? Porque le están dando más honra al hombre que a Dios. Ya no tienen imágenes, pero ahora adoran a un hombre, a un ser vivo. Y lo peor es que el que está al frente no les dice, yo no.
sino que él acepta los halagos, acepta los elogios y piensa que a donde él va la presencia de Dios. Pero si va algún otro miembro, no lo respalda. Al contrario, dice, ¿quieres una iglesia? Tienes que pertenecer con nosotros. Si no, pues ahora sí, ráscate con tus propias uñas. Cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Cuidado. ¿Cómo vamos a saber que alguien habla de parte de Dios? ¿Cómo? ¿Quién sabe, hermano? ¿Cómo? Bueno, punto 1. Un profeta no te va a hablar cosa que no esté en la Biblia. Entonces, ¿para eso necesito leer la Biblia? Pues sí, hermano. Pues ni modo que no. Es como el que va a ser contador. ¿A poco cree que necesita aprender matemáticas? Pues sí. El que va a ser ¿qué es, hermano Isaí? ¿A poco el que es chofer necesita aprender a manejar? Pues sí. El que es constructor, ¿a poco necesita saber hacer mezcla? Sí. El que cocina, ¿a poco necesita saber cocinar? Pues sí. Igual, el que predica de Dios necesita conocer de la palabra de Dios. Pues sí. Exactamente, si no conocemos de la palabra de Dios, todo lo que nos digan nos lo vamos a creer todo. Si yo vengo y les digo, hermanos, tuve una visión, en esa visión mi hermana Fausta venía y me daba 5,000 pesos. Así dice el Señor, que si no me das 5,000 pesos, no te va a abrir las llaves del reino para que el agua descienda sobre ti. La hermana Fausta va a decir, sí, no, pues si lo dijo el hombre de Dios, es porque es de Dios. Y sea como sea, hermano, le puedo dar aunque sean abonos. ¿Y sabe qué? En 3 pagos. ¿Y sabe qué va a pasar? Lo va a dar. Lo va a dar. Hermanos, hermana, tuve una visión, hermano, hermana. Hermanos, tuve una visión donde yo iba a su casa y exactamente en su escritorio, hermano. Yo no sé si tiene escritorio o no, pero a veces lo decimos, no, hermano, no tengo escritorio. Bueno, donde usted medita, hermano, la Biblia, en la mesa. En esa mesa, hermano, se ha cometido pecado. ¿Y el hermano qué va a hacer? Va a llegar y, Misaela, ¿qué hicieron en la mesa? ¿Por qué? Porque como lo dice el hombre de Dios, ¿sabes qué? Oiga, hermano, ¿y puede orar? Sí, hermano, voy. Y voy a orar, ¿por qué? Porque el predicador va buscando un beneficio. Porque la persona que ora, si yo invito y me invitan, la persona por la cual voy a orar siempre se va a sentir agradecida. Y le digo por van a decir, hermano, pues muchas gracias por venir. Y le van a dar que los 20 pesos, que los 50 pesos. Y si no, le van a dar de comer. Oye, te invito a un taco. ¿Qué es lo que buscaba el predicador, el que dijo esa visión? ¿Se escucha fuerte, feo? Sí, pero sí pasa. Sí pasa. Y el que no, nomás va a visita. Simplemente lo he dicho varias veces. ¿Cómo reprendía a demonios el Señor Jesús? Nomás presentándose, hermanos. El Señor Jesús no era de, yo reprendo, yo declaro, yo decreto. No, ni decía. No, él agarraba y decía, la paz sea con vosotros. Y los demonios, ¿qué quieres, hijo de David? ¿Qué quieres, hijo de David? ¿Por qué has llegado a este tiempo? Luego decía, tranquilos, todavía no es el tiempo. No, ¿a qué vienes a atormentarnos? Déjanos lanzarnos a los puercos. ¿Por qué? Porque no soportaban la santidad que había en ese momento. Si tú te cuidas, si yo me cuido, no vas a tener temor de que escuché ruido en la cocina. Ahora vete a fijar, no, vete a fijar tú. Ay, Señor. Y se ponen a orar, hermano. Señor, en nombre de Jesús, reprendo todo espíritu inmundo, reprendo en el nombre de Jesús. Señor, reprende, Señor. Y se duerme y uno dice, ay, y el que nunca lee la Biblia la saca y dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, Señor, porque solamente tú me haces dormir confiado en el nombre de Jesús. Y se duermen. No. Usted duerma tranquilo, duerma en paz, porque teniendo al Señor, nada le ha pasado. Nos ha pasado con mi esposa. Antes estábamos platicando hace como un mes cuando nos sentaron el lápiz. Estábamos acostados ahí durmiendo. Y esta era cuando les dije que iba a haber pruebas, ¿se acuerdan? Estábamos acostados, platicando. Oye, ¿cómo ves las actividades que hay que hacer? No, yo ves, hay que dormir. Sí. Y de repente, se aventaron un lápiz. Todos dijeron, hermano, se escuchó un ruido así. Pues dice, bueno, es la madera. Pues no, literal, un lápiz salió volando. ¿Y no qué pasó? Pues aventaron un lápiz y digo, déjalo, no pasa nada. ¿Pasó algo? No pasó nada. No pasó nada. ¿Qué quería? Espantarnos los espíritus inmundos. Uy, soy un fantasma. Y si fueras un fantasma, un demonio, no puedes contra la presencia del Señor. No puedes ni vas a poder. Por eso
Por eso es que el Señor todavía no nos manda cargas pesadas, se los digo con todo corazón. No nos ha mandado cargas pesadas. ¿Sabes qué es una carga pesada? Que venga una persona endemoniada. Si llega una persona endemoniada, hermanos, en serio se los digo, no van a saber muchos qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hermano Diego, vino una persona, ore por ella, saca el demonio, hermano, porque ya me ha pasado. Voy a estar orando y las personas que no estén bien con el Señor, los que no estén con el Señor bien, cimentados, los que no busquen de Él, los que no tengan arrepentimiento, el demonio va a salir y ¿sabe dónde va a ir? A la primera persona que se deje, a la primera esponja que tenga miedo, temor, que no tenga fe. Y la persona ni enterada va a estar. Por eso es que el Señor todavía no nos manda eso. Si ya estuviéramos listos, el Señor nos lo mandaría. Nos lo mandaría. Y si el Señor algún día lo manda, ¿sabe por qué va a ser? Como cuando fue lo del autobús. ¿Por qué el Señor permitió que el autobús no viniera? Quería ver quiénes estábamos firmes. Quiénes decían, sí Señor, qué bueno. No se pudo. Gloria al Señor. Y de ver quiénes decían, Señor, no vino el autobús, no voy a morir, Señor. No. El Señor quería probar y decir, ¿sabes qué? Necesito que te afiances en la fe. Necesito que te fortalezcas y que tengas paciencia. Se presentan ante ustedes tan inofensivos, y eso es también tremendo, tan inofensivos como ¿qué? Como oveja. Pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Cuidado, cuidado, no, en serio se los digo por experiencia, no juzguemos a veces por la apariencia. Que a veces decimos, ay, el hermano Diego parece que siempre está enojado. O al contrario, no, ay, parece un pan de Dios. ¿A poco la hermana esto que el otro? Hermanos, si todos sacáramos nuestros trapitos al sol, estoy seguro que muchos de aquí tienen carácter que no nos imaginamos. Estoy seguro que si todos trajéramos aquí una pantalla donde pasen nuestros pensamientos, donde lo que usted está pensando y que vea a la hermana Fausta, y bendiciones hermana, y que aquí diga, cómo me cae gorda la hermana Fausta, imagínense, es un ejemplo. Es un ejemplo, hermanita, O que diga, bendiciones hermana Yasmín, y la hermana, bendiciones hermanito, ¿cómo está? Y que aquí apareciera hipócrita el hermano como siempre. ¿Se imagina? Bendito Dios que... Pero tengamos mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay un don. Uy, este don está hermoso, que se llama el don de discernimiento. El don de discernimiento te ayuda a identificar un espíritu inmundo, aunque venga con apariencia de piedad. Y te ayuda también muchas de las ocasiones a saber qué es lo que está pensando la otra persona. ¿Y cómo sé que tengo espíritu inmundo? Que tengo el don, porque el que tiene el don no va a andarlo diciendo a los cuatro vientos, tengo don, hermana, tengo el don de discernimiento de espíritu. No, va a andar. Observo, veo, callo. Observo, veo, callo. Señor, oro por ella, oro por él, porque no quiero hacerle de tropiezo. Puedo hablar, y en vez de hablar, si no hablo con sabiduría, con conocimiento, con doctrina, se nos va a ir. Pues que se vaya, hermano. No, pues como que se vaya, que el Señor no dio la vida por ti. Pues sí, también la dio por él, por ella. Con toda paciencia. Versículo número 16. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas, solo te hieren. A lo mejor la palabra de Dios nos va a herir, pero nos va a ir a nuestra carne, pero nuestro espíritu se regocija. Y uno es como la plantita que cuando le echan agua. ¿No se ha visto las plantitas cuando no tienen agua? Están así. Pero llega el agua y luego se levantan, haciendo nuestro espíritu. Pero cuando no, nada más nos están hiriendo. Ustedes mismos los pueden reconocer. ¿Pero qué cree? Muchos no lo reconocen. ¿Por qué? Porque quieren manejar, quieren ser conductores sin saber manejar. Quieren preparar un platillo y no saben si el árbol, no saben hervir se les quema el agua. Quieren hacer un gran banquete de arroz y no saben preparar ni un arroz. Quieren construir una edificación, no saben si va primero la mezcla o el ladrillo. ¿Qué va primero, hermano, la mezcla o el ladrillo? No, pues primero van los cimientos. Creo, ¿no? Yo no sé. Versículo número 17. El árbol bueno solo produce frutos buenos, y el árbol malo solo produce frutos malos. Es fácil. Versículo
número 18, de favor. El árbol que no da buenos frutos se corta y se quema. Versículo número 20. Así que ustedes reconocerán a esos mentirosos por el mal que hacen. Si yo en vez de darles, les quitara, yo creo que ese es un signo de que soy un falso, un mal árbol, un mal fruto. Si en vez de darle, les quitara. Y yo le he dicho varias veces, y créanme, se lo digo de todo corazón, hermanas, hermanos. Si por mí fuera, si tuviera yo el dinero, el autobús, créanme, no les pediría ni siquiera para el autobús. Es más, vámonos, vamos a que contratar 2 y que se vaya toda la familia. Pero no lo tengo. Si por mí fuera, yo les diría, hermanos, pues hay que a las hermanas o los hermanos que a veces más necesidad tenemos. Hermana, pues mira, hoy le vengo a traer una ayuda de 5,000 pesos. Quisiera, créame, y cuando hemos podido lo hemos hecho. A veces no con 5 o 10 pesos, pero a veces el Señor mismo dice, pues da, pero Señor, ¿cuánto? Pues da todo. Señor, pero yo no tengo, ¿quieres que dé todo? Sí, porque si no tienes nada yo me ocuparé de eso. ¿Cuántas veces, donde está mi esposa testigo? Ella no me dejará mentir. Hemos nada más comido tacos con sal. ¿Qué ha tomado, hermano? Pura agua. Y tú dijeras agua de la purificadora, pero no, ¿de dónde es el agua que tomamos? De la llave. Y venimos quejándonos diciendo, oh, híjole, hermana. No, al contrario decimos, pues no hay, pero gloria al Señor. El Señor suplirá. El Señor suplirá. Cuando hemos ido a visitar, no voy con el pensamiento de que, voy a ver a la hermana Fausta para que me dé de comer. No, si la hermana da gloria al Señor, si no, también gloria al Señor. Y aunque no lo crea, a veces el Señor te multiplica la comida. Te comes un taco de una tortilla con sal. Hombre, hermano, como si hubieras comido 2 kilos de tortillas. Ya, Señor, ya está ahí. Y cualquiera dirá, ¿a poco, hermano, si está gordito? ¿A poco se ha pasado hambre? Y pues el Señor lo multiplica, hermano. ¿Qué caga? ¿Qué caga? Versículo número 21. No todos los que dicen que soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Nuevamente, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño van a entrar en el reino. No todos, Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mí. Bueno, a ver, pregunta, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Todos, hermano? Bueno, a ver, nada más los 613 que hay en Levítico. ¿Cómo? 613. Pues yo nada más me sé 10, hermano, y eso duras penas, no me acuerdo de los últimos 2. Por eso les digo, créanme, o sea, yo quisiera entrar en su mente, en su corazón y pasarme días y horas ahí en su mente poniéndole así, como si su mente fuera este pizarrón y escribiendo primer mandamiento y que nadie lo borrara, pero no lo puedo hacer yo y no podría, pero hay alguien que está dentro de usted y lo aceptó y está dentro de usted cuando Dios hizo con su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, el testimonio de Jesús. Ya no dirá nadie, conoce al Señor, porque todos me conocerán y grabaré mis mandamientos, dice el Señor. ¿En dónde? Ya no en unas tablas como en la antigüedad, sino en su mente y en su cuerpo. Pero hermano, no hay nada. Todavía andas viviendo más en el mundo que en el Espíritu. Andas más consciente de este mundo que del mundo venidero. No quieres ser embajador del reino de los cielos. Quieres estar muy a gusto en este mundo, en esta tierra, porque esta tierra te ofrece cosas muy atractivas a nuestra carne. Salidas al café, bonitos atardeceres. Hoy, ¿no? Que videos, que películas. Hermanos, que yo le entiendo más una película cristiana que a la predicación. Pues sí, porque nos gusta entretenernos. No es que nos gusta el chisme, la verdad. Nos gusta ver qué le pasa. ¿Por qué? Porque lo vimos cuando vimos la película Cuarto de Guerra. ¿Cómo empezó? La muchacha, matrimonio roto, llorando, la apestan los pies. ¿Y por qué le apestará los pies tú? Y ahí estamos, ahí viendo todo. Exactamente. Y ponemos atención en donde nos gusta el chisme. Ya está con otra. Qué bárbaro. Sí. Pero a ver, si nos decimos, ¿quién fue la primera? ¿Cómo fue la primera oración que hizo la muchacha morenita? Ni me acuerdo. Fue en el cuarto, ¿no? Ni estaba en el cuarto, se quedó dormida, ¿no?
Ya les digo que no es que nos guste, es que nos gusta el chisme. Si no, le entenderíamos hasta en los audiolibros, en la predicación, en esto y el otro. Versículo número 22. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán: Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte suya el mensaje y también usamos su nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Cuidado con los que hacen milagros. Cuidado. No cuidado, espero me puedan entender. Cuidado, mejor dicho, con los que anuncian que hacen milagros. Quien anuncia que hace milagros está buscando la gloria suya. Quien no la anuncia no te va a decir hago milagros o el Señor hace milagros por mí. No, él simplemente va a decir: pues vamos a hacer una oración y el Señor va a sanar. Vamos a cantar un corito y el Señor te va a ministrar. Vamos a leer la Biblia y vas a entender y el Señor te va a abrir el entendimiento. Y vas a decir: wow, no había captado esto. No lo había captado. Y el Señor empieza a hacer milagros en tu vida. Y vamos a ir terminando. Mateo 24. Versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a unos cuantos. ¿Así dice? No, a muchos. A muchos. Y es bien fácil engañar a la gente. Le digo, doy gracias al Señor que hoy el Señor me ha disciplinado mucho. No se imaginan. Un buen, en serio se lo digo. No quisiera que estuvieran en mis zapatos cuando el Señor me ha disciplinado, porque creo que es una carga esta carga era especial para mí, porque a lo mejor no lo hubiera aguantado a los demás, así como yo no hubiera aguantado la carga que tuvo usted. Yo no lo hubiera aguantado. La disciplina que tuvo usted con el Señor, yo no lo hubiera aguantado, porque esa carga era para usted. Pero la manera en que Dios me ha disciplinado a mí, me ha ayudado a esto, a no engañar. Es bien fácil engañar, es bien fácil engañar. Yo mismo lo he dicho: hermanos, vamos a escuchar palabra de hombre. La manera que dice: amén. Yo, ¿cómo amén? ¿Cómo amén? Una vez predicando, que creo que está grabada una predicación, cuando prediqué acerca de la confesión de Pedro: Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dichoso Simón, hijo de Jonás, y no sé qué todo. Y bueno, hermanos, pues ante nosotros el primer papa. Amén. Y todos: amén. Yo, ¿cómo amén? ¿Cómo amén? ¿Y sabe qué era lo más irónico? Que la mayoría eran personas que tenían más de 10 años en el Evangelio. Así que si usted hoy dice: hermano, yo tengo un año, gócese, en serio digo, gócese. Si tiene 2, gócese el tiempo que tenga. Disfrute y deleítese en la palabra del Señor. Hermano, pero es que a veces no siento la palabra de Dios. Qué bueno, porque sin sentirlo, sigues creyendo en Él. Eso es verdadera fe. Les termino. Versículo número 24. Sí, versículo 24. De Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y harán qué? Grandes señales, grandes prodigios, y de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Qué tremendo. A los escogidos. ¿Cuántos son escogidos del Señor? Ay, yo no sé si está menos. No digo. Todos somos escogidos del Señor, pero tengamos cuidado, porque Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. ¿En cuál de la boca de los dos leones quieres caer? ¿En la boca del león rugiente o en la boca del león de la tribu de Judá? Hermano, ¿cómo sé que lo que me está predicando es la de veras? Pues tiene que revisarlo en la Biblia. Si terminando la prédica, terminando el día de hoy, usted llega a casa y dice: bueno, pues estuvo en la prédica, todo muy buena, hermano, gloria al Señor, y no la agarra y dice: ay, ya es lunes. Pero como el lunes no la abrimos porque es oración, gloria al Señor. Llega el martes: es martes, híjoles, el pan, ahorita vengo. Se va por el pan. Sí, la Biblia. Ya llega el martes. Sí, pero no, dice: bueno, pues el hermano utilizó otra versión, pues no la abro. Bueno, miércoles no hay culto, jueves no hay culto. ¿Cómo haría falta miércoles y jueves, verdad? Y el viernes, ahora sí. Híjoles, pero hoy hay estudio. Pues mejor en vez de llevarme la Biblia, me llevo la libreta. Se toma la libreta.
Y hasta el siguiente domingo dice, ay, mira, aquí están mis anotaciones del domingo pasado. ¿Para qué las vas a anotar si no las vas a estudiar? ¿Para qué vas a anotar las citas? Y hay quien hasta subraya la Biblia. Y una vez que la subraya, ¿cuándo la vuelves a leer? No hasta que vuelve a predicar a alguien y toca ese versículo y dice, ay, aquí está subrayada. Es que dice que ya lo vi el tema. A ver, ¿de qué? Y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no escudriñamos, porque no leemos. Y los que la leemos no la obedecemos. Por eso es que hay tanto falso profeta el día de hoy. No se imagina cuántas veces le dije al Señor, Señor, si algún día empiezo a predicar de manera falsa, corrígeme. ¿Y qué cree? El Señor lo hizo. Me corrigió. ¿Duele? Sí, duele mucho. Porque le pega a tu carne. Pero sabes que vas por el buen camino. Pero sabes que vas por el buen camino. Cuando no, el Señor te va a dejar en paz, como lo vimos hace 8 días. Dios deja que hagan las cosas que quieran, que su mente inútil los deje hacer, que piensen y que hagan lo que quieran. ¿No entiende? Que haga lo que quiera. ¿No me quiere escuchar? Que hágalo lo que quiera. Pero hoy el Señor te viene a decir, hijo mío, hija mía, cuidado, se van a levantar falsos profetas. Te van a buscar engañar, te van a predicar, van a fingir con una sonrisa. ¿Conoces del Señor Jesús? Pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué le va a hacer un lobo? ¿Le vas a pegar? No, porque es una persona, al contrario, con paciencia y con doctrina. Pero hermanos, que pues yo no he venido a los estudios. Bueno, pues léelo en tu casa. No me da tiempo, hermano. Bueno, entonces escucha las predicaciones. ¿Dónde, hermano? No sé moverle al YouTube. No sé, ya no sé qué más hacer, la verdad. Pero yo confío y sigo creyendo en el Señor que Él nos va a ayudar para acercarnos cada vez más a Él. No a mí, no a la congregación, sino al Señor. Y donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted escuche a algún predicador, sea aún conmigo, todo escudriñelo. Todo, hasta lo más simple y sencillo, porque por no escudriñar nos hemos creído tanta mentira y media. Ay, hermano, que la sábana santa, tóquela, hermano. Sí, ya la estamos tocando ahí. No, sí me sanó, hermano, la sábana santa. Sí. También los demonios hacen milagros. Satanás se viste como ángel de luz. Hermano, tal predicador. A veces no es bueno escuchar a tanto predicador. O si lo va a escuchar, escúchelo conforme a las sagradas escrituras, buscando el tema. Y si tiene alguna duda, nuevamente le voy a decir, pregunte. Creo que es mejor la persona que pregunta que la que no pregunta. Por eso cuando a mí me han dicho, hermano, soy bien preguntona, digo, tiene futuro. Pero cuando no, yo mismo les insto, ¿tiene alguna pregunta? No, bueno, entonces yo les voy a preguntar. Y entonces cuando todos agarran y hasta aprietan las manos los dedos de las manos y de los pies. Ay, que no sea yo, Señor, que no sea yo. Mamá Rosita, ay, Señor. Ya la acaba de decir, se me olvidó, hermano. No hay problema, hasta cuando hemos hecho los exámenes. Les he dicho, hermanos, pues con la Biblia abierta, pueden ayudarse los unos a los otros. Y hasta eso, hermano, hasta eso. Híjole, hermanos, ¿qué van a decir que no sé nada? ¿Qué van a decirle, hermano, que no sé? Pues si tampoco nosotros sabíamos. Nadie lo sabía si no lo hubiéramos dado el tema. Más ignorante es la persona que no quiere aprender que la que pregunta por ignorancia. Es de sabios equivocarse, pero es de sabios corregir el error. Quien vive en su necedad, necio se va a quedar. Ahí lo dice en Proverbios. ¿A poco sí, hermano? ¿Dónde? Léase Proverbios. Léase Proverbios y lo va a encontrar. Ya le di el libro. Lo peor es que le he dicho, léase toda la Biblia y lo va a encontrar en alguna parte de la Biblia. Y vamos a ir dejando este tema hasta aquí. Amén.